En el banquete de celebración, Lily le dio de comer a mi prometido un rollito de primavera al que ella ya le había dado un mordisco. Oscar no dudó en absoluto y se lo comió con total naturalidad. Esa misma noche, al volver a casa, propuse cancelar el compromiso. Se frotó las sienes, con evidente impaciencia. ¿Solo porque me comí un rollito suyo? Ella ya lo había mordido y le pareció que no sabía bien. Por eso te lo dio. Lo corregí con calma. Ellen, cada vez estás más quisquillosa. Hacer un drama por algo tan insignificante. Está bien, si quieres romper el compromiso, haz lo que quieras. Solo espero que luego no vengas a molestarme. Estaba convencido de que yo no podía vivir sin él. Su tono rebosaba seguridad, pero no entendía que, por profundo que sea el amor, no soporta ser despreciado una y otra vez. Esta vez, de verdad decidí dar la vuelta y marcharme. Capítulo 1. Al día siguiente hablé con mis padres y cancelé el compromiso. Aunque se sorprendieron, decidieron respetar mi elección. Después de eso, Oscar, como era de esperar, volvió a desaparecer. Bloqueó mis llamadas, me eliminó de WeChat y cortó todo contacto. Era su táctica habitual de Guerra Fría. Siempre creyó que yo acabaría cediendo y buscándolo primero, como antes. Pero esta vez, al ver el conocido botón de agregar amigo, no volví a pulsarlo. 7 días después, apareció un aviso en el grupo del Instituto de Diseño. Esta noche es la fiesta de cumpleaños de Oscar. La asistencia es obligatoria para todo el personal, para no poner en aprietos a mis compañeros. Fui de todos modos. Al empujar la puerta del reservado, vi de inmediato a Oscar sentado en el lugar principal, mientras Lily casi se le pegaba al costado, sus labios muy cerca de su oído susurrándole. Los dos formaban su propio mundo, riendo en voz baja de vez en cuando, tan íntimos como si no hubiera nadie más alrededor. Caminé en silencio hasta un rincón y me senté a beber sola. Los demás empezaron a entregar sus regalos uno tras otro. Yo no participé. No pasó mucho tiempo antes de que una sombra cayera sobre mí. Levanté la vista. Era el rostro impecable de Oscar, lleno de fastidio. Ellen, dijo, ¿y mi regalo? En el pasado, siempre había preparado sus regalos de cumpleaños con meses de antelación. El más inolvidable fue aquel en el que pasé casi un año recreando a mano la nave espacial de su cómic favorito, Viajero Interestelar. Cuando se encendieron las luces, dijo que seríamos como los protagonistas del cómic, inseparables para siempre. Entonces lo creí, pero resultó que él, para siempre, era tan corto. Ante su reproche, respondí con frialdad. Lo olvidé. Mi indiferencia encendió por completo la ira de Oscar. Ellen, ¿ya terminaste con tu berrinche? ¿De verdad vale la pena arrastrar esto una semana por una tontería así? Vi la marca de pintalabios en la comisura de sus labios, de Lily, y sentí un vuelco en el estómago. No estoy haciendo un berrinche. Cancelar el compromiso es en serio. La expresión de Oscar cambió ligeramente, pero en el momento en que Lily le tomó la mano, recuperó la calma. Ellen, no lo malinterpretes, intervino Lily con voz suave. Solo no quería desperdiciar comida, por eso se lo di a Oscar. Si te molesta tanto, la próxima vez no me sentaré a la mesa. Esperaré a que todos terminen de comer antes de usar los palillos. Esas palabras despertaron de inmediato el instinto protector de Oscar. Lily, ¿por qué dices eso? Tú mereces lo mejor de este mundo. La que debería irse es Ellen. ¿Por qué tendrías que sentirte agraviada? Oscar, no seas así. Ellen solo es un poco sensible. Al fin y al cabo, es tu prometida. Deberías consolarla más. ¿Consolarla? Oscar soltó una carcajada fría. Si no fuera porque mi familia me obligó a comprometerme, nunca estaría con ella. Todo el día contando cada detalle. Resulta insoportable. Lily se acercó a mí y me dio una palmadita en el hombro, fingiendo madurez. Ellen, sinceramente, esta vez sí fuiste demasiado caprichosa. Oscar no ha dormido bien estos días, aunque creo que ustedes dos no son compatibles, ya que hay un compromiso. Deberían ceder el uno al otro. Le aparté la mano. Lily, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? Que siempre puedes decir palabras bonitas sin cambiar de expresión, mientras haces cosas como robarle el prometido a otra. Capítulo 2. La expresión de autosatisfacción en el rostro de Lily se congeló al instante. Oscar golpeó la mesa con fuerza y se levantó de golpe. Ellen, ¿quién te dio permiso para difamar a Lily aquí? ¿Difamar? Repliqué. Entonces explícame por qué cada regalo que me diste ella lo tiene igual. Porque cada discusión que tuvimos fue exagerada por ella y difundida por toda la empresa. ¿Y por qué sabe de esa cicatriz en tu pecho? Basta. Una bofetada sonora me interrumpió. Me zumbaban los oídos. Pero mis ojos captaron con claridad las miradas de todos en el reservado, unas llenas de lástima y compasión, otras de burla y desprecio. Cuando el zumbido empezó a desaparecer,
La voz de Oscar llegó con nitidez. A partir de hoy, todos son bienvenidos a darle me gusta a las fotos de Lily y mías. Cuando lleguen a 1200 me gusta, cancelaré mi compromiso con Ellen y registraré mi matrimonio con Lily. Dicho esto, tomó a Lily de la mano y se marchó. Antes de salir, Lily volvió la cabeza y me lanzó una mirada de vencedora. La gente fue dispersándose poco a poco. Algunos se burlaban. Te lo buscaste tú sola. Ahora arrepentirse ya es demasiado tarde. Otros intentaban aconsejarme con buena intención. El orgullo no es tan importante. Ve a disculparte rápido. O de verdad Oscar se casará con otra. ¿Cómo no iba a saber que esto era la forma de Oscar de obligarme a ceder? Pero esta vez, prefería perderlo todo antes que volver a transigir. El ruidoso reservado quedó vacío en un instante. Levanté el licor fuerte que quedaba y lo bebí de un trago. El líquido ardiente me quemó la garganta. Esta relación de más de 2 años había llegado por fin a su final, y resultó no ser tan desgarradora como había imaginado. Si iba a ir a Sijin para un matrimonio arreglado, probablemente ya no volvería a enredarse conmigo, ¿verdad? Y aún así, no sabía por qué. Mis mejillas volvieron a humedecerse. Al regresar a casa, empecé a hacer las maletas. Conocí a Oscar hace 2 años y 3 meses en aquel banquete empresarial organizado por nuestras familias como encuentro para una alianza matrimonial. Aunque no fue mucho tiempo, esta relación dejó muchas huellas. Había demasiadas cosas que ordenar. Esta caja de música de cristal fue un regalo de nuestra primera cita. Dijo que la melodía era tan agradable como mi voz. Aún recuerdo su promesa de entonces. Guardaré todas las cosas hermosas para Ellen. Esta foto la tomó a escondidas la primera vez que fui a su estudio, cuando estaba concentrada frente a los planos. En aquel momento no sabía nada de arquitectura, pero me obligué a aprender solo para tener temas en común con él. Se rió de mí por leer al revés incluso los planos estructurales más básicos. Yo me enfadé tanto que le pellizqué el brazo. Más tarde dijo que aquel momento dolió, pero que también fue la primera vez que se enamoró de mí. Después nos comprometimos, pero por estar ambos tan ocupados, pasábamos poco tiempo juntos. Mi contacto con él se convirtió en billetes de avión de ida y vuelta. 2 años completos, 86.000 kilómetros. Fue la distancia que recorrimos el uno por el otro. En aquel entonces, sus ojos solo me veían a mí, por más largo que fuera el viaje. Nunca se quejaba. Mis dedos tocaron la caja de terciopelo. Dentro estaban los relojes de pareja que habíamos mandado a hacer juntos. Por él, renuncié a una oportunidad de trabajo en la sede central de Sijin y vine sola a esta ciudad costera. El mismo día que llegué, me llevó a encargar estos relojes. Aún recuerdo lo que dijo cuando me puso el reloj en la muñeca. Ellen, una vez que te pongas este reloj, quedas atada a mí de por vida. Ni se te ocurra irte. ¿Quién iba a pensar que, al final, el primero en soltar sería él? Cuando Lily vino a entrevistar al Instituto de Diseño, su desempeño fue mediocre. Al principio, Oscar tampoco le prestó mucha atención, y yo no me fijé en aquella candidata de perfil común, no sé por qué razón. Al final fue contratada de forma especial y ascendió paso a paso, desde un papel marginal hasta convertirse en la gerente de proyecto de Oscar. La primera vez que noté que algo no iba bien fue cuando descubrí que el reloj de pareja, que se suponía único, estaba en la muñeca de Lily. Al principio, cuando cuestioné a Oscar, todavía se tomaba el tiempo de explicarme y calmarme, pero poco a poco, lo único que quedó fue su impaciencia. Capítulo 3. Mis constantes concesiones y mis intentos de complacerlo solo hicieron que su favoritismo hacia Lily se volviera cada vez más descarado. En las cenas del Instituto de Diseño, solo se pedían los platos que a Lily le gustaban. Ella solo necesitaba presentarse en la oficina 2 días a la semana. El resto del tiempo acompañaba a Oscar a viajar y divertirse. Todo su trabajo de proyectos terminaba. Al final, en mis manos, Oscar la mencionaba cada vez más. Lo que empezó como elogios inconscientes se convirtió poco a poco en comparaciones entre ella y yo, criticándome por no ser tan considerada, tan comprensiva como ella. Hasta aquella tarde del té, Oscar elogió el té con leche que había pedido, diciendo que estaba delicioso. Lily, con naturalidad, dijo que quería probarlo. Sin pensarlo, él le pasó el vaso. Ella bebió un gran sorbo usando la pajilla que él acababa de usar. Lo que más me heló el corazón fue que, al recuperar el vaso, él siguió bebiendo, justo sobre la marca de lápiz labial que ella había dejado. En ese instante, sentí como si una mano invisible me apretara el corazón, dejándolo agrio y dolorosamente oprimido. Desde entonces, las conductas invasivas de Lily se intensificaron aún más, temiendo que él se quemara con el sol. Ella misma le aplicaba protector solar por todo el cuerpo. Los almuerzos que yo le preparaba siempre se los comía ella primero, con la excusa de que le encantaba mi cocina, y luego hacía que él comiera el bento que ella preparaba.
Incluso la cita de aniversario que me había prometido se canceló por una simple frase suya: me duele la cabeza. Cada vez que yo mostraba desagrado por estas cosas, Oscar respondía con impaciencia: siempre complicas demasiado las cosas. Entre Lily y yo no hay nada. No proyectes tus ideas sobre ella. Pero más tarde, ni siquiera él mismo sonaba convincente al decirlo. Lo que más me rompió el corazón fue aquella cena formal de la asociación del sector, a la que era obligatorio asistir con acompañante, y él ni siquiera me avisó. Apareció directamente con Lily. Solo me enteré cuando otras personas me preguntaron repetidas veces si ya habíamos terminado. Cuando lo enfrenté, él estaba más enfadado que yo. Llevé a Lily para ayudarla a ampliar su red de contactos y formar talento para el Instituto de Diseño. ¿Cómo puedes ser tan estrecha de miras? Esa guerra fría duró mucho tiempo, tanto, que casi llegamos al final, hasta que una noche, ya muy tarde, me envió un solo mensaje: esposa, me duele mucho la cabeza. Toda la firmeza que había construido se derrumbó en un instante. Y así, dudas, discusiones, concesiones, perdón. El ciclo volvió a empezar. Cerré suavemente la caja del reloj y la arrojé a la basura. En el fondo del cajón aún guardaba la carta de disculpa que escribió cuando no vio uno de mis mensajes. En aquel entonces, de verdad me llevaba en su corazón. Ahora, en su corazón solo estaba Lily. Saqué la carta, la rompí en pedazos y los dejé caer en la basura. Después de limpiar por completo más de 2 años de vínculos, la casa se sintió de repente mucho más vacía, y mi corazón también. El grupo del Instituto de Diseño seguía inundado de mensajes, fotos de Lily celebrando el cumpleaños de Oscar y haciéndolo reír. Al ver el favoritismo evidente de Oscar hacia ella, los compañeros no tardaron en adularlos. Oscar y Lily son una pareja perfecta. Si vas a elegir pareja, que sea alguien como Lily, ni se te ocurra a alguien como Ellen, tan sensible y desconfiada. Ellen solo depende de su familia. Lily ha llegado hasta aquí por puro mérito propio. No quise seguir mirando. Llamé directamente a mi abogado y solicité retirar toda mi inversión del Instituto de Diseño. Al día siguiente, cuando regresé al instituto para recoger mis cosas personales, me encontré con Lily en mi sala de descanso privada. Llevaba un camisón sexy, con los pies apoyados sobre mi escritorio. Sus pertenencias ocupaban todo el espacio, mientras que las mías habían sido arrojadas al pasillo. Esta sala de descanso había sido diseñada personalmente por Oscar para mí. Todo el instituto lo sabía, y nadie se atrevía a entrar sin permiso. Lo que Lily hizo en ese momento fue una provocación abierta y descarada. No tenía intención de discutir con ella. Llamé a la policía. En la sala de mediación, Lily estaba visiblemente nerviosa. Solo estaba ayudando a Oscar a recoger un documento. ¿Era necesario llamar a la policía? Ese es mi espacio privado, respondí con calma. ¿Tenías mi permiso? Entrar sin autorización. ¿En qué se diferencia eso de un robo? Capítulo 4. Apenas terminé de hablar, Lily comenzó a sollozar en voz baja. De inmediato supe que algo no iba bien. Al girarme, vi a Oscar de pie detrás de mí, con el rostro sombrío. Oscar, Lily se lanzó a sus brazos, con la voz cargada de llanto. De verdad solo estaba ayudándote a recoger un documento. Pero Ellen parece odiarme tanto. Insiste en decir que robé cosas. Me has regalado tantas cosas que ni siquiera caben en mi apartamento. ¿Para qué querría sus objetos baratos y sin valor? Esa sala de descanso era el espacio privado que Oscar me había regalado, como devolución por el modelo de nave espacial que recreé para él. Allí habíamos pasado demasiados momentos cálidos. Yo creí que al menos ese pequeño mundo podría conservar el último vestigio de dignidad de nuestra relación. Nunca imaginé que Oscar sería quien destrozaría personalmente mi última ilusión. Mientras le daba palmaditas suaves a la espalda de Lily, explicó a los agentes: todo es un malentendido, nos conocemos, disculpen la molestia. Luego se volvió hacia mí, con un tono helado: Ellen, ¿en qué te has convertido? Todo el día actuando como una mujer resentida, abusando de tu origen familiar para acosar a subordinadas como Lily. ¿Eso te hace sentir realizada? Me decepcionas profundamente. Las acusaciones cayeron sobre mí como granizo. Antes de que pudiera hablar, Lily añadió con voz suave: no culpes a Ellen. Fue mi culpa por no pensarlo bien. Aunque me detengan unos días o me ridiculicen, no importa, mientras no te afecte a ti. Oscar apretó su mano, con los ojos llenos de compasión. Eres demasiado buena, por eso siempre te acosan. Luego me miró fijamente. Discúlpate con Lily ahora mismo. Entró en mi espacio privado sin permiso. ¿Y quieres que yo me disculpe? El llanto de Lily volvió a escucharse. Oscar se burló con frialdad. ¿Tu espacio privado? Eso pertenece al Instituto de Diseño. No olvides que todo el edificio está a mi nombre. Tú solo tienes derecho de uso. Si sigues con esta actitud,
No me importa que pases unos días detenida por denuncia falsa. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó con Lily. Sus palabras eran como cuchillas envenenadas, clavándose directo en mi corazón. Creí que mi corazón ya estaba completamente insensible, pero aún así se extendió un dolor fino y persistente. Durante más de 2 años, lo di todo para apoyar al Instituto de Diseño, creyendo que estaba construyendo nuestro futuro en común. Al final, solo obtuve una frase: solo tienes derecho de uso. Antes de salir de la sala de mediación, Oscar me lanzó una advertencia fría. Los me gusta ya van por 998. Si sigues con esta actitud, no me importa ir a registrarme con Lily. De pie detrás de él, Lily me lanzó una mirada de desprecio. En ese instante, vi con total claridad lo lamentable que había sido yo. Las artimañas de Lily nunca fueron especialmente sofisticadas. ¿Cómo alguien tan astuto como Oscar no iba a darse cuenta? Simplemente eligió permitirlo. La balanza en su corazón ya estaba inclinada. Todo esto no era más que su forma de deshacerse de mí. Solo yo había sido lo bastante ingenua para seguir intentando salvarlo. Cuando lo comprendí, la última chispa de apego en mi corazón se apagó por completo. Antes de partir hacia Sijin, algunos colegas que disfrutaban de mi desgracia seguían enviándome mensajes privados. Los me gusta ya pasaron los 1005. Si no cedes, de verdad te quedarás sin marido. 1100 me gusta. Parece que alguien está destinada a convertirse en una esposa descartada. Esta vez sí que aguantas, ¿o es que te diste cuenta de que no puedes competir con Lily y decidiste huir con el rabo entre las piernas? Bloqueé y eliminé todas esas cuentas. Cuando el conteo se detuvo en 199, todo el Instituto de Diseño quedó envuelto en la opresiva baja presión de Oscar. Nadie se atrevía a dar ese último clic. Justo cuando él estaba planeando cómo presionar de nuevo, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Jefe, el me gusta, número 1200, ya se alcanzó. Capítulo 5. El aire en la oficina parecía haberse congelado. La expresión de suficiencia en el rostro de Oscar se endureció, clavó la mirada en su asistente, y su voz salió apretada entre los dientes. ¿Qué dijiste? El asistente se estremeció y levantó el teléfono con manos temblorosas. Jefe, es verdad. 1200, me gusta. Justo ahora. La mirada de Oscar recorrió la pantalla y sus pupilas se contrajeron de golpe. Debajo del último corazón iluminado estaba, inconfundible, mi foto de perfil. Fui yo quien coronó personalmente su supuesta historia de amor, quien les regaló el me gusta número 1200. Ellen rugió como una bestia y se dio la vuelta bruscamente, pero solo encontró un pasillo vacío. Yo ya no estaba allí. Probablemente pensó que lloraría, que haría un escándalo, que me derrumbaría y volvería corriendo como antes, suplicándole que retirara su decisión. Pero esta vez, simplemente presioné el botón de me gusta con calma. Apagué el teléfono y subí a un vuelo rumbo a Sijin. El avión atravesó las nubes, dejando atrás aquella ciudad costera que había cargado con más de 2 años de amor y rencor. Apoyada en la ventanilla, observé cómo las luces brillantes de la ciudad se volvían cada vez más pequeñas, hasta disolverse en un resplandor borroso. Una azafata me trajo una manta y me preguntó suavemente si necesitaba algo. Negué con la cabeza y le di las gracias en voz baja. Mi teléfono se llenó de mensajes y llamadas perdidas. De Oscar, de Lily, de antiguos compañeros. Los mensajes de Oscar pasaron de la furia inicial a la incredulidad, y finalmente a órdenes mezcladas con amenazas. Ellen, ¿qué demonios estás haciendo? Vuelve ahora mismo. ¿Crees que así llamarás mi atención? ¡Qué infantil! Tienes 30 minutos. Retira ese me gusta de inmediato, o atente a las consecuencias. Lily, por su parte, seguía interpretando su papel de chica buena e inocente. Ellen, no seas impulsiva. Oscar solo habló por enojo. Vuelve, por favor. Todos estamos preocupados por ti. No respondí a ninguno. Activé el modo avión. El mundo, por fin, quedó en silencio. Nunca imaginé que terminar esta relación con mis propias manos se sentiría tan ligero, como si me hubiera quitado una pesada cadena que llevaba años arrastrando. Hasta respirar se volvió más fácil. Ese me gusta no fue una concesión, tampoco fue venganza. Fue un regalo de mayoría de edad que me hice a mí misma, la prueba de una ruptura definitiva con el pasado. Oscar, ¿quieres libertad? Te la doy. ¿Quieres estar con ella abiertamente? Te lo concedo. Desde ahora, no nos debemos nada. Cuando el avión aterrizó en Sijin, ya era de noche. El secretario de mi padre me esperaba en la salida. Señorita, el presidente y la señora la esperan en casa. Asentí y subí al coche, fuera de la ventanilla. La ciudad se veía familiar y extraña a la vez. Este era mi hogar, y aún así lo había dejado durante más de 2 años por un hombre. Al llegar, mis padres no me reprocharon nada. Mi madre,
con los ojos enrojecidos. Simplemente me abrazó. Qué bueno que volviste. Eso es lo importante. Mi padre me entregó una carpeta. Ellen, el retiro de la inversión del Instituto de Diseño ya está completo. Desde mañana, te encargarás del proyecto del nuevo Distrito del Oeste. Tómalo como experiencia. Miré la confianza en sus ojos y asentí con firmeza. Ellen, bienvenida a casa. Esta vez, ya no eres la prometida de nadie. Eres solo tú misma. Capítulo 6. La noticia de la retirada de la inversión cayó como una bomba dentro del Instituto de Diseño. A la mañana siguiente, mi teléfono fue bombardeado por mensajes de antiguos compañeros. Ellen, ¿de verdad retiraste la inversión? Las cuentas de la empresa ya están congeladas. Ellen, ¿estás loca? Oscar está al borde del colapso. Varios socios ya quieren romper los contratos. Tú te fuiste tan tranquila. ¿Y qué pasa con los cientos de nosotros aquí? ¿Quieres arruinar el futuro de todos? Cada mensaje estaba lleno de reproches y resentimiento, como si yo fuera la única responsable de destruir sus carreras. Observé esos mensajes con frialdad, sin sentir la menor emoción. Cuando se burlaban de mí y adulaban a Lily, ¿alguna vez pensaron que este día llegaría? No respondí a nadie. Simplemente puse el teléfono en silencio y me dediqué por completo al proyecto del nuevo Distrito del Oeste. Era el mayor proyecto inmobiliario que la empresa de mi familia había emprendido en los últimos años, un plan integral que incluía zonas comerciales, residenciales y un parque ecológico. La dificultad era enorme. Que mi padre me lo confiara era tanto una prueba como una muestra de confianza. Me sumergí en montañas de documentos y planos, inspeccionando la obra durante el día, trabajando horas extra en la oficina por la noche. La ocupación llenó rápidamente mi vida, dejándome sin espacio para pensar en personas o recuerdos desagradables. El nombre de Oscar parecía ya cosa de otra era, pero él, claramente, no pensaba rendirse. Al tercer día de mi regreso a Sijin, comenzó a llamarme de forma obsesiva. Al principio, colgaba sin responder. Luego empezó a llamar desde números distintos. Decidí rechazar todas las llamadas desconocidas. Cuando ya no pudo llamarme, empezó a bombardearme con mensajes de texto y redes sociales. ¿Dónde demonios estás? Contesta el teléfono ahora mismo. ¿Retirar la inversión? ¿Quién te dio ese descaro? ¿Sabes cuántas pérdidas estás causando? Te ordeno que detengas esta estupidez de inmediato y devuelvas el dinero. Su tono seguía siendo arrogante, lleno de órdenes y una autoridad incuestionable. Parecía no darse cuenta de que ya no teníamos ninguna relación, de que había perdido todo derecho a señalarme o mandarme. Lo ignoré por completo. Unos días después, el tono de sus mensajes cambió de repente. Ellen, ¿podemos hablar? Te lo ruego. Sé que me equivoqué. No debí decir esas cosas. No debí golpearte. Vuelve. Romperé definitivamente con Lily. Volvamos a como antes. Sí. Aún conservo los planos del modelo de la nave espacial. Dijiste que seríamos como los protagonistas, juntos para siempre. Al leer estas disculpas tardías y baratas, solo sentí ironía. Si hubiera dicho estas palabras meses antes, quizá habría llorado de emoción. Pero ahora, mi corazón ya se había enfriado por completo, congelado por aquella bofetada, sellado por esos 1200 me gusta. Justo cuando iba a bloquear su número para siempre, apareció un nuevo mensaje. Era de Lily. Ellen, soy yo. ¿Podrías dejar ir a Oscar? ¿Dejar en paz al instituto? Por tu culpa lleva días sin dormir. Está completamente consumido. Aunque haya habido malentendidos entre ustedes, no deberías vengarte de una forma tan extrema. No solo estás destruyendo su esfuerzo, sino también la esperanza de cientos de familias. Te lo ruego, ten un poco de compasión. Leer ese discurso tan familiar de falsa inocente manipuladora me revolvió el estómago. Por fin respondí, por primera vez, no a Oscar, a ella. Dile a Oscar de mi parte, yo fui quien lo alzó hasta el cielo. Y también puedo estrellarlo de vuelta en el barro, que se prepare para la bancarrota y la liquidación. Y en cuanto a ti, te deseo que tú y tu Oscar permanezcan juntos para siempre, en el infierno. Capítulo 7. Mi respuesta, sin duda, los enfureció por completo. Lily no volvió a escribir, pero las llamadas de Oscar llegaron una tras otra, como avisos de muerte. Sin dudarlo, bloqueé todos sus contactos. El mundo por fin quedó en silencio. Pensé que esta farsa terminaría ahí. No esperaba que, apenas 2 días después, Oscar viniera directamente a Sijin. Ese día estaba en la obra, reunida con la constructora en una reunión de campo, cuando mi asistente corrió hacia mi presa del pánico y me susurró al oído. Ellen. Oscar está aquí. Está afuera y dice que tiene que verte pase lo que pase. Fruncí el ceño y levanté la vista. No muy lejos. Oscar estaba apoyado contra un coche alquilado,
Vestía un traje arrugado. Tenía el cabello desordenado, barba incipiente en la mandíbula y profundas ojeras bajo los ojos. Se veía completamente derrotado, muy lejos del hombre seguro que solía ser. Él también me vio. Ignorando a los guardias de seguridad, corrió directamente hacia mí. Ellen. Hice un gesto para que los guardias lo dejaran pasar y le dije al gerente del proyecto a mi lado: pausa la reunión 30 minutos. Me dirigí a un rincón apartado. Oscar me siguió de inmediato. Por fin aceptaste verme, dijo con voz ronca, los ojos enrojecidos, mientras me agarraba la muñeca. Ellen, vuelve conmigo. Sé que me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Apretaba con tanta fuerza que me dolía la muñeca. Me solté con fuerza y lo miré con frialdad. No creo que tengamos nada más de qué hablar. Si has venido por el tema de la retirada de fondos, te lo digo claramente, es imposible. No es por el dinero, se apresuró a decir. He venido por ti, Ellen. Sin ti no puedo hacer nada bien. La empresa es un caos. Nadie me escucha. Solo cuando estás tú puedo sentirme tranquilo. Entonces no has venido a disculparte. Solté una risa burlona. Has venido a arrastrarme de vuelta para que te limpie el desastre. Oscar, te valoras demasiado, que te hace pensar que volvería a arreglarlo todo para ti, solo para esperar tu próxima traición. Su rostro se puso pálido, sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero no salió ni una palabra. Recuerdo muy bien lo que dijiste, repetí con calma. Cada palabra era un cuchillo, clavándose en él y reabriendo cicatrices que yo creía cerradas. Dijiste que, si no fuera porque tu familia te obligó, jamás te habrías comprometido conmigo. Dijiste que yo era mezquina y molesta. Entonces, ¿por qué ahora vuelves a buscar a esta mujer quejosa? ¿Dónde está tu Lily? ¿No era ella la más considerada y comprensiva? ¿Por qué no pudo ayudarte a manejar la empresa? No la menciones. Oscar estalló con irritación, un destello de repugnancia cruzándole el rostro. Cuando la empresa se hundió, lo único que hizo fue arrastrarme de compras por bolsos. No ayudó en nada. Solo empeoró las cosas. Ya no tengo nada que ver con ella. Ellen, la persona que siempre he amado ha sido tú. Solo estaba cegado. Basta. No quería escuchar ni una palabra más de sus excusas hipócritas. Oscar, lo que tú amas es a la Ellen que te obedecía sin condiciones, que lo daba todo, que te aportaba recursos y beneficios. Nunca has amado a nadie más que a ti mismo. Ahora que la cadena de capital del instituto se rompió, ahora que los recursos de mi familia ya no están, recién recuerdas lo buena que era yo. Di un paso atrás, marcando una distancia definitiva entre nosotros. Por el tiempo que nos conocimos, te doy un consejo. Solicita la liquidación por quiebra cuanto antes. Tal vez así cargues con menos deudas. En cuanto a mí, tengo que volver a la reunión. Me di la vuelta y me fui sin la menor vacilación. Ellen, gritó histérico detrás de mí. Te arrepentirás. ¿Seguro que te arrepentirás? No miré atrás. ¿Arrepentirme? Lo único que lamento es haber renunciado a todo en Sijin por él. Ahora, simplemente estoy corrigiendo un error. Capítulo 8. La aparición de Oscar fue como una piedra lanzada al lago. Provocó unas pocas ondas y luego la superficie volvió rápidamente a la calma. Mi vida regresó a su curso correcto. Bajo mi liderazgo, el proyecto del nuevo Distrito Oeste avanzaba de forma estable y ordenada. Mi padre estaba muy satisfecho con mi estilo de gestión firme y eficiente, y poco a poco comenzó a confiarme más negocios clave del grupo. Fue a través del trabajo que conocí a Gabriel. Era el responsable de una de las empresas colaboradoras, un hombre amable, sereno y confiable. Era algunos años mayor que Oscar. No tenía esa agresividad afilada que Oscar siempre mostraba, sino una madurez tranquila que transmitía seguridad. Nuestra colaboración fue excepcionalmente fluida. Cada vez que presentaba una idea inicial, él captaba mi intención de inmediato y ofrecía sugerencias profesionales y acertadas. A menudo nos quedábamos discutiendo detalles de diseño hasta altas horas de la noche en la sala de reuniones. Su forma de mirarme estaba llena de admiración y respeto, algo que Oscar jamás me dio. Con el tiempo, pasamos de ser socios laborales a amigos capaces de compartir pensamientos personales. Él conocía mi pasado, pero nunca me interrogó. Cuando yo mostraba cansancio, me acercaba silenciosamente una taza de café caliente. Cuando trabajaba hasta tarde, me enviaba un simple mensaje: descansa un poco. Esa distancia bien medida me hacía sentir cómoda. Esa noche, para celebrar la finalización exitosa de la primera fase del proyecto, la empresa organizó una cena de celebración. Como directora general del proyecto, fui naturalmente el centro de atención. Vestía un elegante vestido plateado, copa en mano, moviéndome con soltura entre los invitados. Gabriel permanecía a mi lado, ayudándome a evitar muchos compromisos innecesarios. Estás radiante esta noche,
dijo con una sonrisa suave. Parece que ya has salido por completo de la sombra del pasado. Le devolví la sonrisa. Eso es gracias a ti, como mentor y amigo. Nos miramos sonriendo. El ambiente era perfecto. Entonces apareció un invitado no deseado. Oscar no se sabía cuándo había entrado al salón. Se veía aún más demacrado que la última vez que lo vi en la obra. El traje le quedaba grande, como si hubiera adelgazado mucho. Me miraba fijamente, con una expresión mezclada de arrepentimiento, resentimiento y un toque de celos descontrolados. Vio a Gabriel a mi lado, vio la complicidad entre nosotros. Con una copa en la mano, caminó tambaleándose hacia nosotros. La gente se apartaba instintivamente. Ellen habló con voz ronca. ¿Y este caballero es? Su mirada se posó en Gabriel, cargada de hostilidad y desconfianza. Gabriel se acercó discretamente a mí y extendió la mano con educación. Hola, soy Gabriel, socio de trabajo de Ellen. Oscar ignoró la mano extendida. Seguía mirándome, como si exigiera una explicación. Ni siquiera me molesté en dársela. Dije con calma, señor Oscar, parece que se ha equivocado de lugar. Esta es una cena interna de la empresa. Usted ya no es nuestro socio. Ellen, ¿de verdad tienes que hablarme así? El dolor apareció en sus ojos. ¿Y tu muñeca? ¿Dónde está ese reloj? Miré instintivamente mi muñeca. Estaba completamente vacía. Ese reloj, el que una vez atesoré, grabado con nuestras iniciales, había sido arrojado a la basura junto con ese pasado humillante. Lo tiré, respondí sin rodeos. ¿Lo tiraste? Murmuró incrédulo. ¿Cómo? Eso era mío. Era solo un reloj. Lo interrumpí. Tirarlo significa tirarlo. Si no tiene nada más que decir, señor Oscar, por favor retírese. No nos moleste. Dicho esto, tomé el brazo de Gabriel y me alejé sin dedicarle una sola mirada más. Podía sentir esa mirada ardiente clavándose en mi espalda como agujas, pero en ese instante no sentí satisfacción ni venganza, solo una profunda sensación de cierre. Oscar, por fin sabes lo que se siente ser ignorado, ser abandonado. Capítulo 9. Después de aquella cena, Oscar desapareció por completo de mi mundo. Más tarde, supe algunas noticias suyas de forma fragmentada a través de amigos del sector. El estudio de diseño finalmente no logró sostenerse y se declaró en bancarrota. Oscar cargó con una deuda enorme. Todas las propiedades y coches de lujo a su nombre fueron subastados. El hombre que una vez dominó la ciudad costera perdió todo de la noche a la mañana. En cuanto a Lily, justo antes de que la empresa colapsara, se llevó los últimos fondos líquidos que quedaban en las cuentas y desapareció sin dejar rastro. Por fin, Oscar vio con sus propios ojos el verdadero rostro de la mujer que había protegido a cualquier precio. El precio de esa revelación fue toda su carrera y su dignidad. Cuando estas noticias llegaron a mis oídos, estaba con Gabriel haciendo los últimos ajustes al modelo final del nuevo Distrito Oeste. La luz del sol entraba por los enormes ventanales, cubriendo todo el modelo con un cálido tono dorado. ¿En qué estás pensando?, preguntó Gabriel, sacándome de mis pensamientos. Negué con la cabeza y sonreí levemente. En nada en particular, solo que algunas cosas son, al final, consecuencia de uno mismo. No insistió. Me pasó un vaso de agua tibia y señaló una esquina del modelo. Creo que aquí todavía se podría aumentar la cobertura verde, para crear un verdadero pulmón urbano. Asentí y volví de inmediato al modo trabajo. Estoy de acuerdo. Podemos introducir un sistema de jardinería vertical y aprovechar también las fachadas de los edificios. Nuestra vida era ocupada y plena. A veces, aún pensaba en Oscar. Recordaba cómo me abrazaba por detrás cuando trabajaba hasta tarde y me decía, has trabajado muy duro. Recordaba cómo recorría toda la ciudad para sorprenderme con mis postres favoritos. Esos momentos de calidez habían sido reales, pero al final, quedaron completamente consumidos por la traición y el daño que vinieron después. Un mes más tarde, el proyecto del nuevo Distrito Oeste fue oficialmente inaugurado. En la ceremonia de inicio, subí al escenario como directora general del proyecto para dar el discurso. Bajo los focos, mirando a la multitud que llenaba el lugar, sentí una profunda emoción. En ese instante, mi teléfono vibró. Solo después de terminar la ceremonia lo revisé, ya en la sala de descanso. Era un mensaje de un número desconocido. Ellen, lo siento. Solo 5 palabras, sin saludo, sin firma, pero sabía que era él. Esa disculpa, llegada demasiado tarde, finalmente había aparecido, pero para mí, ya no tenía ningún significado. No respondí, tampoco la borré. Simplemente miré el mensaje en silencio hasta que la pantalla se apagó sola. Al igual que nuestra relación, apagada desde hacía tiempo, sin posibilidad de volver a encenderse, Gabriel llamó a la puerta y entró con un abrigo en la mano. Hace viento afuera, no te resfríes. Colocó el abrigo sobre mis hombros de forma natural, con un gesto suave.
Lo miré. En sus ojos había una sonrisa cálida y tranquila. ¿Qué te gustaría cenar esta noche? He hecho una reserva para celebrar que lo logramos. Perfecto. Sonreí y asentí, guardando el teléfono en mi bolso. El pasado ya había quedado atrás, y mi futuro acababa de empezar. Al salir de la sala, nos recibieron la luz brillante del sol y el bullicio de la gente. Respiré hondo. El aire estaba lleno de olor a renovación y esperanza. Caminé junto a Gabriel, bajando los escalones hacia un futuro completamente nuevo que comenzaba a alzarse ante nosotros. Detrás de mí, ese mensaje permanecía silencioso en el teléfono, como una lápida, enterrando todo mi pasado. Capítulo 10. Un año después, en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Sijin se celebraba la Cumbre Global de Diseño Arquitectónico para el Futuro del Hábitat Humano. Como arquitecta jefe del grupo y diseñadora principal de Sky City, el proyecto del nuevo Distrito Occidental, que había comenzado su construcción un año atrás, me encontraba de pie en el escenario principal de la cumbre. Frente a mí se sentaban arquitectos de élite, magnates inmobiliarios y periodistas de todo el mundo. Los flashes de las cámaras estallaban sin cesar, iluminando el recinto como si fuera de día. Vestía un traje blanco de líneas limpias. Llevaba el cabello largo recogido hacia atrás. Serenidad y seguridad emanaban de mí. El concepto de diseño de Sky City nace de la convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza. Mi voz, amplificada por el micrófono, resonaba con claridad en cada rincón del auditorio. En la enorme pantalla detrás de mí se proyectaba un video en timelapse que mostraba el proyecto, desde una tierra baldía hasta convertirse en una ciudad de edificios elevados envueltos en vegetación. Las líneas que antes solo existían en los planos ahora se habían convertido en una realidad palpable. La ponencia fue un éxito rotundo. Durante la ronda final de preguntas, vi a Gabriel sentado en la primera fila, mirándome con una sonrisa llena de orgullo y admiración. Nuestra relación, tras un año de trabajo hombro con hombro, hacía tiempo que había dejado de ser solo amistad. Él me había dado respeto, espacio y el apoyo más firme. Tras la cumbre, se celebró una gran recepción de gala, con una copa de champán en la mano. Gabriel y yo conversábamos con varios arquitectos de renombre internacional. De pronto, sentí una mirada familiar posarse sobre mí. Seguí instintivamente esa dirección y, en un rincón discreto del salón, vi una figura tan conocida como extraña. Era Oscar. Llevaba un uniforme de camarero claramente desajustado, sosteniendo una bandeja mientras recogía copas usadas de los invitados. Tenía el cabello muy corto, estaba más delgado, más moreno, y su rostro mostraba un cansancio y una apatía propios de alguien a quien la vida le había limado todos los bordes. De no ser por sus ojos, casi no lo habría reconocido. Nuestras miradas se cruzaron en el aire, apenas por un segundo. En sus ojos estalló una tormenta, sorpresa, vergüenza, arrepentimiento, dolor, emociones entrelazadas de forma indescriptible. Instintivamente quiso apartarse, pero su cuerpo se quedó rígido, y la bandeja en sus manos casi se tambaleó. Yo solo lo observé con calma, sin que mi corazón se alterara lo más mínimo, sin odio, sin compasión. Era igual que cualquier desconocido del salón, un transeúnte ajeno a mi vida. Gabriel pareció notar mi reacción, siguió mi mirada y comprendió al instante. No dijo nada. Simplemente tomó mi mano con suavidad. De su palma emanaba una calidez firme y tranquilizadora. Le sonreí levemente y retiré la mirada. Levanté mi copa hacia el arquitecto frente a mí y continué la conversación, con voz serena y sonrisa impecable, como si la interrupción jamás hubiera ocurrido. No volví a mirar a Oscar. Sabía que seguía allí, observándome bajo los focos, rodeada de gente, segura y radiante. Observando a Gabriel a mi lado, observando nuestras manos entrelazadas. Tal vez ese sería el castigo del que jamás podría escapar en toda su vida. Cuando terminó la recepción, Gabriel y yo salimos juntos del lujoso centro de convenciones. El cielo nocturno de Sijin estaba especialmente despejado, lleno de estrellas. Todo quedó atrás, dijo Gabriel en voz baja. Sí, asentí, apoyándome en su hombro. Todo quedó atrás. Así es, todo terminó. La Ellen que una vez se lanzó al amor sin reservas, que se rebajó hasta el polvo, ya no existe. La que vive ahora es una nueva yo, más fuerte, más independiente, y finalmente capaz de amarse a sí misma. En cuanto a Oscar, fue una lección costosa en mi vida, y ahora, esa lección por fin había concluido. Nuestros caminos se habían separado definitivamente. Frente a mí se extendían las estrellas y el océano. Su mundo ya no volvería a cruzarse con el mío. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años. Y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades.
Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano,
vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como D. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de D. en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como D., es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal de
Del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D., finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería D., dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.